Shalom, shalom y bendiciones. Mis amados hermanos, ¿cómo se encuentran en esta tarde, noche de miércoles? Hoy es miércoles 26 de enero del 2022 de la era común. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes que se unen a la transmisión de nuestra comunidad bíblica virtual, el Mesías, desde Ciudad Reynosa, Tamaulipas, México, hasta donde llegue esta bendita señal del internet. Muchas bendiciones para todos y saludos a los que ya están unidos y nos están por ahí saludando también. Mi hermana Ketita, ¿quién más está por ahí? Hermana Asunción, hermana Elba, Claudita, hermana Poli, hermana Hilda, Génesis bendición seguramente también, ¿verdad? Y bueno, alguien más que está por ahí, desde aquí, desde casa, les saludamos. Y mi esposa, mis hijos, su servidor, aquí estamos listos ya y dispuestos para llevar a cabo esta transmisión. Y bueno, como usted sabe, y si no lo sabe, pues le platico. Los miércoles estamos estudiando actualmente el Evangelio de Lucas. Lucas, el cual estamos estudiando juntamente con el libro del Éxodo. Y esta semana estamos leyendo los capítulos 12, 13 y 14 del Evangelio de Lucas. Hoy, en esta oportunidad que el Eterno nos concede, vamos a estudiar el capítulo 12. Saludos, hermana Belita, hermana Mireya, ¿quién más está por ahí? Mi cuñada Tenchita, saludos, bendiciones también para allá, para Pesquería, ¿verdad? Se llama Pesquería, o no sé si está en San Nicolás. Entonces, les decía, capítulo 12, hoy, capítulo 12 de Lucas. Y el estudio que vamos a tener lo hemos titulado con una pregunta que pusimos ahorita por aquí. Déjenme, se las pongo otra vez para que lo vean ustedes. No, este no es. Este es. Esta preguntita. Saludos, hermana Irene. Esta es la pregunta. ¿Quién es el mayordomo fiel? Y esta pregunta está basada en Lucas capítulo 12, verso 42. ¿Quién es el mayordomo fiel? Así que vamos ahorita a tener nuestro estudio, pero antes, ¿qué le parece que escuchemos una alabanza y que nos habla acerca de la bendición que es la palabra del Eterno? Y de alguna manera, escuchando esta alabanza, también le pedimos al Eterno pues que Él nos bendiga con su bendita palabra en esta tarde. Cuando
palabra viviente disipa dudas de mi mente. Ella llena mis más caros anhelos, sacia mi más grande ansiedad y penetra cual espada, quebrando mi corazón y me acerca a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Amén, aleluya. Baruch Hashem. Es un canto precioso este. Gracias por tu palabra, Señor. Así es. Un canto entonado por un coro del Seminario Bíblico Río Grande hace ya algunos cuantos ayeres. Ecos de Esperanza se llamaba este grupo. Alguna vez nuestra hermana Leida perteneció a este grupo Ecos de Esperanza y tiene unos cantos preciosos. Y estábamos aquí haciendo memoria de estos cantos que escuchábamos pues hace como 30 años. No, poco menos. Los que tiene mi hija Keila. Entonces son cantos muy bonitos y hoy por ahí nos encontrábamos algunos de ellos en internet. Gracias al Eterno por el internet que encuentra uno de todo, ¿no? En este caso pues bendiciones bonitas como estos cantos. Bueno, mis hermanos, pues listos estamos entonces para iniciar nuestro tiempo de estudio. ¿Quién es el siervo fiel? Es nuestro tema de hoy en Lucas capítulo 12. Nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach hizo esta pregunta. Kefa le hizo una pregunta al maestro y la pregunta fue que si una enseñanza que Yeshua estaba dando, Kefa, Pedro, le preguntó: maestro, esta parábola, esta enseñanza que diste, ¿es para nosotros o es para todos? O sea, ¿es para nosotros los discípulos o es para todas las personas en general? Y Yeshua respondió la pregunta de Pedro con otra pregunta. Esto es muy típico entre los rabinos judíos. Y entonces nuestro santo maestro Yeshua respondió con la pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel? ¿Quién es el mayordomo fiel? Es decir, la respuesta a la pregunta de Pedro, ¿para quién era la enseñanza? Yeshua está diciendo que es para el mayordomo fiel. Y por eso queremos hoy en este estudio descubrir quién es el mayordomo fiel, descubrir la respuesta a la pregunta que hizo nuestro santo maestro Yeshua. Él dijo que el que ponga en práctica las cosas que él estaba enseñando, ese es el mayordomo fiel. Entonces, el día de hoy vamos a recorrer el capítulo 12 de Lucas, buscando y seguramente encontrando respuestas a la pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel? Así que si usted, mi hermano, mi hermana, está listo, su servidor también, estoy listo, así que vamos a ir a Lucas en el capítulo 12 y vamos a ir en la búsqueda de respuestas a la pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel? Voy a poner la presentación por aquí en la pantalla y conforme vayamos avanzando en esta lectura vamos a ir descubriendo las respuestas. No olvide usted la pregunta que tenemos sobre la mesa:
La pregunta es, ¿quién es el mayordomo fiel? Así que vamos a descubrirlo. Dice Lucas 12, verso 1. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Yeshua comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Entonces, en estos primeros 3 versos del capítulo 12 podemos descubrir una primera respuesta a nuestra pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel? Yeshua dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, nuestra primera respuesta: el mayordomo fiel es aquella persona que es auténtica. El mayordomo fiel es aquella persona que ciertamente no es hipócrita, sino que es auténtico. Es una persona sin doblez. Es una persona que no tiene doble cara. Es una persona que habla las cosas de frente. No teme esto de que todas las cosas van a ser manifestadas, porque el mayordomo fiel siempre habla lo que tiene que hablar cuando lo tiene que hablar. No anda hablando a escondidas, no anda haciendo las cosas a espaldas de las personas. El mayordomo fiel no trata de engañar a Dios, no anda haciendo cosas a escondidas de Dios, porque sabe que Dios todo lo ve. Entonces, ese es el mayordomo fiel, aquella persona que es totalmente auténtica, totalmente transparente ante los ojos del Eterno y ante los ojos de los hombres. Ese es el mayordomo fiel. Y ahí tenemos entonces nuestra primera respuesta, pero no es la única, así que vamos a seguir buscando. Si usted por ahí tiene cuaderno y lápiz, o cuaderno y pluma, pues tome nota, ¿verdad? Para que no se le olviden estas respuestas. Y si no lo tiene ahorita, bueno, puede escuchar nuevamente la enseñanza después y tomar nota. Recuerde la pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel? Nuestra primera respuesta es aquel discípulo de Yeshua que es auténtico, aquel que es transparente, aquel que no es hipócrita, que no es doble cara. Ese es el mayordomo fiel. Seguimos leyendo, vamos avanzando en busca de más respuestas. Verso número 4 dice: y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen más nada que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Bueno, en estos siguientes versos podemos tomar una respuesta más para nuestra pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel? El mayordomo fiel es aquel que sabe a quién debe de temer. El mayordomo fiel es aquel que tiene temor de Dios, es aquel que tiene temor del Eterno. El mayordomo fiel no le teme a los hombres, no le teme a las amenazas del sistema de este mundo, no le teme a lo que las personas dicen, no teme a las campañas de terror que el sistema de este mundo proclame, como en la actualidad, que existe una verdadera campaña de terror por todo el mundo. El mayordomo fiel no teme a eso. El mayordomo fiel sabe
que su único temor es a aquel que es el creador del universo. El verdadero temor, el mayordomo fiel sabe que se le debe de guardar solamente a aquel que tiene el poder para destruir las almas. Aquí en la tierra, cualquiera puede matar tu cuerpo. Cualquier persona, cualquier asesino, cualquier miserable puede quitarte la vida. Pero no va a pasar de ahí. No puede dañarte más que tu cuerpo. Pero el creador del universo, aquel que es el dador de la vida, él puede causar un daño muchísimo mayor, que es destruir las almas. De tal modo que aquel que puede destruir las almas, a ese es al que hay que temerle y a nadie más. Así que el mayordomo fiel es aquel discípulo de Yeshua que guarda un profundo temor, un profundo respeto al creador del universo, al eterno y solamente al eterno. Seguimos leyendo. Verso número 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios? Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Entonces tenemos otra respuesta para nuestra pregunta. ¿Quién es el mayordomo fiel? El mayordomo fiel es aquel que confiesa. Aquel que confiesa al Hijo de Dios. Es decir, aquel que proclama a su Redentor. Aquel que predica a Yeshua. Aquel que no se avergüenza en lo absoluto de hablar de su Señor, de hablar de su Redentor. Aquel que constantemente está confesando, compartiendo, predicando, proclamando el nombre de Yeshua. Ese es el mayordomo fiel, el que no pierde oportunidad de compartir acerca de su majestad Yeshua con sus amigos, con sus compañeros, con sus amigos, con sus vecinos, con quien sea, y cada que tiene la oportunidad comparte, confiesa el nombre de Yeshua, porque está consciente de estas palabras dichas por nuestro Santo Maestro, de que todo aquel que confiese el nombre de Yeshua, también Yeshua confesará su nombre delante de los ángeles del Eterno y delante del Eterno mismo. Pero todo aquel que niegue a Yeshua delante de los hombres, también será negado allá delante del Eterno, delante de los ángeles de Dios. A sabiendas de esto, pues suena bastante necio el que alguien quiera negar a Yeshua. De tal modo que el mayordomo fiel conoce esto, sabe esto, y el mayordomo fiel constantemente entonces está confesando el nombre de Yeshua. Y como venimos diciendo, confesar el nombre de Yeshua es compartir acerca de Yeshua, platicar acerca de Yeshua. Si usted dice, oh hermano, es que yo no soy un predicador, yo no soy un maestro de las Sagradas Escrituras, bueno, no tienes que serlo. Todo lo que tienes que hacer es platicar acerca de tus experiencias con el Todopoderoso, platicar acerca de tus experiencias con Yeshua, de qué manera tu vida es bendecida por el Eterno, de qué manera tu vida es bendecida por conocer a Yeshua. Y todos tenemos muchos testimonios seguramente que compartir, que platicar, y eso, mi estimado hermano, mi estimada hermana,
es precisamente confesar a Yeshua, platicar acerca de esto. No esconder tu emuná, no esconder tu fe, no esconder tus convicciones, no esconder quién verdaderamente eres tú y la relación que tienes con el Creador del universo. Y eso entonces también es algo que el mayordomo fiel practica, lleva a cabo. Seguimos leyendo. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia, o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Ahí tenemos entonces otra respuesta más para nuestra pregunta. ¿Quién es el mayordomo fiel? El mayordomo fiel es aquel que depende del Espíritu de Hashem, aquel que depende del Ruach HaKodesh. El mayordomo fiel no depende de su propia capacidad, no se confía en sí mismo. El mayordomo fiel sabe que su dependencia y su competencia viene de arriba, viene del cielo, viene directamente del Eterno. El mayordomo fiel sabe que está en las manos de Dios. El mayordomo fiel sabe que solamente es un instrumento en las manos del Eterno. El mayordomo fiel sabe que es el Eterno el que usa su vida a través de su espíritu. El mayordomo fiel sabe que las palabras que van a salir de su boca vienen directamente del Todopoderoso. El mayordomo fiel tiene una total dependencia del Espíritu del Eterno y confía plenamente en el Espíritu del Eterno bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier situación. Seguimos leyendo y vamos un poquito rápido porque tenemos muchos versos todavía por recorrer en la búsqueda de respuestas a nuestra pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel? Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Ahí tenemos otra pregunta también, otra respuesta a nuestra pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel? Y esta respuesta es que el mayordomo fiel es aquel que sabe estar concentrado en lo que es prioridad. Mire, esta persona viene y le hace una petición a Yeshua. No es que lo que le está pidiendo sea algo malo, pues probablemente sea algo bueno. Está pidiendo ayuda: maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo. Está bien, pero Yeshua cuando le dice: ¿y quién te dijo que yo soy juez o árbitro, yo decido estas cosas? Es una manera que Yeshua está diciendo: pues tengo otras cosas más importantes que tengo que atender. Hay cosas que son prioridad por encima de esto. Y por eso decimos que otra respuesta a nuestra pregunta es que el mayordomo fiel sabe decidir sobre las cosas que son prioridad. El mayordomo fiel siempre va a tener cosas que hacer. Y puede ser que tenga muchas cosas que se le presentan, muchas necesidades, ministerios, proyectos, qué sé yo. Pero el mayordomo fiel siempre, como ya dijimos, va a estar bajo la dirección del Espíritu de Hashem, y entonces va a saber decidir por lo que es más importante. Siempre va a saber decidir por lo que es una prioridad.
aunque haya cosas que estén ahí pendientes por hacer y sean cosas buenas, siempre vas a ver que va a haber otras que tienen que hacerse primero. Así que ese es el mayordomo fiel, el que conoce las prioridades del Eterno. No tus prioridades, sino las prioridades del Eterno. Y les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Yeshua aprovechó la ocasión de esta persona que vino con esta petición para darles una lección a sus discípulos y advertirles que se cuidaran de toda forma de avaricia. Y les refirió una parábola, dice el verso 16, les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y dijo a sus discípulos: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. Y bueno, todo esto está relacionado, todo esto está conectado, y vamos a obtener una respuesta a nuestra pregunta acerca de estos versos. Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, no tienen bodega, ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. Entonces vea, todos estos versos que acabamos de leer están hablando de una misma cosa. Van en una misma dirección, en donde encontramos una respuesta para nuestra pregunta: ¿quién es el siervo fiel? Y vemos aquí en el verso 31 la respuesta muy concreta. El siervo fiel es aquel que busca las cosas de arriba, busca siempre el reino de Dios. El siervo fiel no está preocupado por las cosas de este mundo, por las cosas terrenales. El siervo fiel pone más bien su mirada en las cosas que trascienden, en las cosas que van más allá. Mire, le explico, mi hermano, mi hermana, el sistema de este mundo nos tiene a la mayoría de las personas constantemente bombardeados con muchas cosas que lo que hacen es producirnos ansiedad, producirnos preocupación, producirnos el estar todo el tiempo con nuestros pensamientos en las cosas de este mundo, siempre
cosas como, digamos, un vehículo, digamos, cosas que te hacen pensar que tú necesitas para vivir, cosas que tú necesitas incluso para ser feliz. El sistema de este mundo todo el tiempo nos está así bombardeando a través de la televisión, a través del internet, a través de publicidad, anuncios por todos lados, y haciéndonos creer que necesitamos muchas cosas para sobrevivir, y que necesitamos muchas cosas para ser felices, de tal modo que muchos de nosotros vivimos con deudas ya de muchos años, vivimos preocupados por lo que será mañana, como el hombre de la parábola, ¿no? Vivimos así, ay, es que tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, necesito comprar esto, necesito comprar más cosas, y pensamos que necesitamos de todo y que necesitamos mucho. Y Yeshua le dijo a sus discípulos, los gentiles, o sea, la gente que no conoce a Dios, la gente que está fuera de una relación de pacto con el Eterno, es la que se preocupa por esas cosas. Es la gente que vive en ansiedad, que vive todo el tiempo con su mente puesta en las cosas terrenales. Pero ustedes no pertenecen al mundo, ustedes no son personas fuera de pacto, ustedes están en una relación de pacto con el Todopoderoso, de tal modo que ustedes no deben de vivir con esas preocupaciones. Ustedes no tienen por qué estar constantemente en esa actitud de ansiedad. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué nos vamos a poner de ropa? No, ustedes deben de estar conscientes que el Eterno se encarga de todas esas cosas que ustedes necesitan. Ahora bien, es importante entender los principios que Yeshua compartía, porque esto de ninguna manera quiere decir que entonces no tienes que hacer nada. Esto no quiere decir que entonces todo te va a llegar del cielo, y que solamente tienes que estar ahí listo para recibir las bendiciones. Las mismas figuras que utiliza nuestro Santo Maestro nos ayudan a entender los conceptos que él compartía. Cuando él dice, consideren las aves. Consideren las aves. Ellas no tienen graneros para guardar su alimento. Ellas no están pensando en almacenar, como el hombre de la parábola que quería, o no quería, sino almacenó riquezas y almacenó ganancias, y cada vez más y cada vez más. Dice Yeshua, las aves no hacen esto. Pero ¿qué es lo que sí hacen las aves? Porque tenemos que considerar el principio que está compartiendo. ¿Qué es lo que sí hacen las aves? Bueno, las aves cada día salen a buscar su alimento, y todos los días son alimentadas por el Eterno. Este es el principio, esta es la enseñanza. Pero las aves sí trabajan, o sea, sí salen en busca del alimento y vuelan de manera incansable de un lado a otro en busca del alimento hasta que finalmente lo encuentran. La enseñanza es que las aves no están almacenando y no están guardando para tener para toda la semana o para todo el año. No, todos los días ellas salen en su constante búsqueda del alimento, y cada día el Eterno les da su alimento. Esa es la enseñanza que Yeshua está dando. Es decir, él no está diciendo que no trabajes y que no hagas nada y que Dios como quiera te va a alimentar, porque hay personas que así lo quieren interpretar. No es así. Pero el mensaje es que hagas lo suficiente, que hagas lo que tienes que hacer y que dependas del Eterno para tu sustento, pero que nunca pierdas de vista que la prioridad
en tu vida es el reino de Dios, que la prioridad en tu vida es cumplir con tu Señor y Rey, que la prioridad en tu vida es el servicio al Eterno, no el servicio al mundo, no el servicio a este sistema. En otras palabras, trabajamos para ganarnos el sustento, pero nuestro verdadero trabajo, nuestra existencia es para la gloria del Eterno. Los creyentes existimos y vivimos para la gloria del Eterno, no para estar gastando nuestras energías, nuestras fuerzas, desgastándonos en pro del servicio de empresas, de patrones. No, porque nosotros nuestro compromiso principal es con el Eterno. Y si vamos a gastar nuestras energías, nuestras fuerzas y gastar nuestra vida, eso tiene que ser para el reino del Eterno y no para patrones, no para empresas. Estas son cosas que tenemos que considerar y que están dentro de los principios que Yeshua enseñaba. Entonces, ¿quién es el mayordomo fiel? El mayordomo fiel es aquel que busca el reino de Dios, que le da su lugar prioritario al reino de Dios. El mayordomo fiel es el que busca las cosas de arriba, las cosas celestiales, y las pone en su debido lugar. El mayordomo fiel entiende que todo lo demás en este mundo es secundario, que el trabajo que desempeñamos es algo secundario. No voy a estarme desgastando, enfermando, obsesionando por las cosas de este mundo. Si me voy a obsesionar por algo, que sea por las cosas del Eterno, que sea por los asuntos que sí trascienden, porque finalmente todas las cosas terrenales se quedan en la tierra y las cosas del cielo trascienden a la vida eterna. Eso es algo que el mayordomo fiel entiende y lo practica en su vida. Seguimos en el verso 32. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. Y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Estos versos que acabamos de leer vienen a complementar la idea, el pensamiento de los versos anteriores. Si se fijan, el maestro sigue hablando acerca de lo mismo, el reino de Dios. El mayordomo fiel sabe que él trabaja para el creador del universo y que sus fuerzas tienen que estar enfocadas en el reino de Dios, pero también sus posesiones. Cuando nosotros decimos el Shema Israel cada día, el Shema dice: y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hay una versión que esta parte la traduce de una manera muy correcta diciendo: con todos tus recursos. Amarás al Señor tu Dios con todos tus recursos. Y esto es algo importantísimo. Yeshua toca este punto acá cuando dice: vende tus posesiones, las cosas terrenales. No, esto no va a trascender. Las cosas de este mundo se van a quedar acá. Es mejor que inviertas en el reino de los cielos. Es mejor que hagas inversiones que de verdad van a trascender este mundo, van a trascender el tiempo y el espacio, y que te van a convertir
en una persona con riquezas, no en este mundo, pero sí en el reino del Eterno. Y Yeshua les da un buen consejo a sus discípulos y les dice, inviertan en el reino, vende tus posesiones y ayuda, bendice al que necesita. Siempre haz esto, porque es parte de la tarea que uno hace en el reino del Eterno. Mire cómo dice el verso 33, vended vuestras posesiones y dad limosnas. En hebreo esto es hacer sedaká, obras de justicia. O sea, haz obras de justicia. Y de esta manera, pues vas a estar haciendo una inversión en el cielo donde nadie te va a poder quitar tu inversión. Los tesoros en este mundo se van así tan rápido y tan fácil como llegan. De pronto puedes tener mucho y de pronto ya no tienes nada. Pero dice el Señor, si tú inviertes en el reino celestial, tu inversión allá está bastante segura. Y el verso 34 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es decir, que donde tú estés invirtiendo, allí es donde realmente está tu corazón, con aquello que debes amar al Eterno, con todo tu corazón. Si tu corazón está en las cosas de este mundo, pues entonces le estás fallando al Eterno y no estás cumpliendo con el gran mandamiento. Estad siempre preparados y mantener las lámparas encendidas. Vea cómo el verso 35 y 36 conectan todo lo que venimos diciendo, todo lo que venimos leyendo, mejor dicho, en este capítulo 12 de Lucas, se conecta con el contexto del regreso del Mashiach. Porque el tema de mantener las lámparas encendidas, inmediatamente lo conectamos con el regreso del Mashiach. Inmediatamente lo conectamos con el tema de las 10 vírgenes. Y el verso 36 que dice, sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas. Este es un tema que ya lo hemos hablado en su momento. Yeshua habló varias enseñanzas acerca del tema de las bodas y él se ha desposado con su pueblo y él regresará. Y cuando él regrese hay que estar listos para recibirlo. Hay que tener las lámparas encendidas. Para que las lámparas estén encendidas, pues hay que tener aceite suficiente. Esto es algo que ya hemos platicado en su momento. Listos, dispuestos para recibir al novio en su regreso. Entonces todo el contexto de este capítulo 12 tiene que ver con el regreso de nuestro Mashiach. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Entonces vea cómo entra de lleno en el tema del regreso de Yeshua y la respuesta para nuestra pregunta, ¿quién es el mayordomo fiel? Pues el mayordomo fiel es aquel que está esperando el regreso de su Señor. El mayordomo fiel es aquel que mantiene su lámpara encendida, aquel que mantiene un buen testimonio ante los demás. El mayordomo fiel es aquella persona que está alerta, que nunca se le olvida que el maestro va a regresar. El mayordomo fiel, su vida gira, su vida se mueve en consecuencia de esta convicción profunda que tiene. Mi Señor regresará. Mi Señor en cualquier momento vendrá y yo tengo que estar listo para el encuentro con Él. Y entonces su vida gira en base a eso, sus decisiones de cada día, las acciones que lleva a cabo son en base al regreso de su Señor. Y
Y puede pasar cualquier cosa en el mundo, puede estar pasando esto, puede estar pasando aquello, pero el mayordomo fiel no pierde la esperanza y no pierde la convicción y se mantiene alerta en todo momento. Como dice aquí, ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera. ¿Qué es esto de las vigilias? Bueno, esto de las vigilias es cómo se separaba la noche. Las vigilias son en la noche. Entonces, normalmente, pues un siervo que estaba esperando a su señor, lo esperaba en el día. Pero si acaso no llegaba en el día, pues entonces había que estar preparado también en la noche, y ahí es donde entra el tema de las vigilias de la noche. Primera vigilia, segunda vigilia, es decir, la noche se dividía en 4 vigilias en total. Y aquí hace mención de la segunda vigilia o aún en la tercera. Esto es, el tema sigue siendo que el mayordomo fiel es aquel que se mantiene velando toda la noche si es necesario. O sea, no solamente una vigilia, sino toda la noche estará en alerta, estará pendiente del momento, de la hora en que su Señor regresará. Y el Señor dice, pues, que aquel siervo que haga de esta manera es bienaventurado, es dichoso, aquel que se mantiene fiel. Porque, hermanos, esto se trata, recuerde usted, de terminar la carrera, seguir al Eterno, servir al Eterno, entrar en una relación de pacto con el Todopoderoso. No se trata de algo temporal, se trata de algo eterno. Por eso siempre decimos que los pactos con Dios son eternos. Y la relación que tenemos con Él se trata de ser constante, se trata de ser perseverante, se trata de permanecer fiel hasta el final, hasta que se termine nuestra carrera, hasta que se termine nuestra vida en esta tierra, o hasta que nuestro Santo Maestro venga a nosotros. Pero tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos fieles, tenemos que mantenernos comprometidos con Él, sirviendo, cumpliendo con las tareas que Él nos ha asignado. No importa lo que pase, ya sea la segunda, ya sea la tercera vigilia, no importa el momento. Es cierto que, como dicen muchos, pues siempre se está diciendo que el Señor va a venir y va a venir, y predicadores van y vienen y mueren, y nunca vino el Señor. Bueno, recordemos que desde hace 2000 años los discípulos predicaban acerca del regreso de su majestad Yeshua. La predicación de Kefa, de Pedro, de Pablo, de todos los discípulos tenía que ver con el regreso de Yeshua. Y ellos murieron sin ver ese regreso glorioso. Y han pasado 2000 años y aquí estamos proclamando la misma palabra, el mismo mensaje. Pero hoy tenemos nosotros por delante cosas, tenemos señales, tenemos eventos que no se cumplieron hace 2000 años y que sí se están cumpliendo hoy en día, por lo cual tenemos una certeza mayor. Pero si aún así no fuera, nosotros tenemos el deber y el compromiso de seguir proclamando este mensaje. Y no importa si sea en la segunda vigilia o en la tercera, seremos dichosos, seremos bienaventurados si nos mantenemos haciendo lo que es correcto. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Esto es maravilloso, ¿no? El mayordomo fiel se sabe que tiene que mantenerse firme todo el tiempo,
porque el mayordomo fiel sabe que las cosas puede ser que no ocurran como él cree que van a ocurrir. Esto, hermanos, es de verdad algo maravilloso. Y me recuerda la frase de los amigos de Daniel. Me recuerda la frase de los amigos de Daniel cuando van a ser echados dentro del horno de fuego y ellos dicen, nosotros estamos seguros que el Dios que nosotros servimos, que es el Todopoderoso, Él puede rescatarnos de tus manos, oh Rey, y Él puede rescatarnos también del horno de fuego. Pero dijeron, ¿y si así no fuera? ¿Y si así no fuera? Hermano, yo no sé si usted ha puesto atención a esa frase, pero esa frase esconde un misterio profundo, esconde algo maravilloso. Y ese misterio es que puede ser que siempre quepa la posibilidad de que las cosas no sucedan como nosotros creemos y pensamos que van a ocurrir. Pero, a pesar de eso, nuestro deber es mantenernos fieles al Señor. Y eso es lo que hicieron los amigos de Daniel. Ellos decían, por un lado, tenemos la profunda convicción de que nuestro Dios es todopoderoso para librarnos de tu mano y librarnos del horno de fuego. Pero si así no fuera, lo que tú tienes que saber es que nosotros jamás, pero jamás nos vamos a inclinar ante ti. Y preferimos 1000 veces morir ahí en el horno de fuego. Esa es la verdadera convicción. Y el mayordomo fiel es aquel que tiene esa convicción, que sabe que las cosas no necesariamente van a suceder como esperamos que sucedan. Y sin embargo, nuestra fe va a permanecer igual. Mire, Juan el Bautista en su momento le asaltó la duda si Yeshua era el Mesías o no. Y mandó discípulos a preguntarle al maestro, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? En su momento, los discípulos de Yeshua también tuvieron esas mismas dudas. Cuando ellos están con Yeshua reunidos en el monte de los olivos y delante de sus ojos Yeshua se va al cielo, todos ellos están confundidos. Y ellos preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Maestro, ¿qué pasa? ¿Por qué te vas? Ellos estaban esperando ya la instalación del reino y no ocurrió. Yeshua se fue al cielo y hasta que los ángeles aparecen y les dicen, este mismo Yeshua regresará otra vez. Así como lo vieron irse, Él regresará. Pero ustedes tienen que hacer lo que Él les ordenó. Ellos se sentían confundidos, ellos realmente no entendían lo que estaba pasando, pero sabe lo que sí entendían, es que ellos tenían que obedecer, es que ellos tenían que hacer lo que el maestro les había ordenado. Como dice el verso 40, ustedes también. Estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Podemos ser muy estudiosos del tema de la escatología, de la profecía. Podemos tener muchos argumentos. Podemos ahora mismo decir, miren todo lo que está pasando. Están sonando los tambores de guerra. Se oye cada vez más el rumor de la Tercera Guerra Mundial. Si usted está atento a la noticia, sabe de lo que le estoy hablando. Se están movilizando las tropas de los países más poderosos del mundo. Ya se está esto cada vez acercando más a una tercera guerra mundial. Se oyen noticias por aquí y por allá de un asteroide que viene, que si un cometa, que las señales en el cielo, que el cambio climático, que el mar se está saliendo, que el mar se está metiendo, que los volcanes se están despertando, que está pasando esto, que está pasando aquello, y todas las cosas que ocurren, decimos nosotros, nos confirman que el regreso de Yeshua está cada vez más cercano. Y sabe que a pesar de todas esas cosas y de todas esas señales, dice el Mashiach que Él vendrá a la hora que no lo esperamos.
Es decir, a pesar de que tenemos tanta certeza y tanta seguridad y tantas señales, siempre cabe la posibilidad de que realmente Yeshua no venga en este tiempo. Y que finalmente todos nosotros o toda esta generación igual podemos morir como la generación del primer siglo, esperando el regreso y no viéndolo. ¿Cabe la posibilidad? Por supuesto que sí. Pero eso, mi estimado hermano, hermana, eso no cambia en lo absoluto nuestra fe y nuestro compromiso. El mayordomo fiel sabe que las cosas pueden no resultar como las espera o como las cree, pero eso no altera su fidelidad, eso no altera su obediencia. Y aquí viene la parte en donde dice Lucas: entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Y el Señor dijo: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Aquí está la pregunta de nuestro tema. ¿Quién es el mayordomo fiel? Pedro preguntó: ¿para quién es esta enseñanza? ¿Es para nosotros los discípulos o es para todos los demás? Recordemos que al principio del capítulo 12 se nos dice que había una gran multitud. Había tanta gente ahí que hasta se atropellaban unos a otros, se pisoteaban unos a otros. Entonces, ¿la enseñanza era para toda la multitud o era solamente para los discípulos? El maestro respondió: ¿quién es el mayordomo fiel? ¿Quién es? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. Otra versión dice: lo encuentre haciendo estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que el mayordomo fiel tiene que hacer? Bueno, hemos estado recorriendo el capítulo y hemos estado encontrando diferentes respuestas para la pregunta. ¿Qué son las cosas que el mayordomo fiel tiene que hacer para que sea puesto, como dijo el Señor, sobre todos sus bienes? Hemos encontrado una serie de respuestas positivas de lo que un mayordomo fiel tiene que hacer para poder identificarse así como un mayordomo fiel. Pero aquí en el verso 45 nos dice acerca de lo que no es o lo que no debe hacer un mayordomo fiel. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla, dijo su majestad Yeshua. El mayordomo fiel, por supuesto, no va a ser el que dude del Señor. El mayordomo fiel no va a dudar. El mayordomo fiel no se va a cansar de esperar. Por eso dice la palabra que es fiel. Su característica es ser fiel, es ser perseverante. Pero Yeshua da algunas características de personas que no se van a mantener fieles. Y yo quiero llamar su atención en que dentro de las palabras que Yeshua está diciendo,
Él se está refiriendo a personas que conocen la palabra, personas que saben la voluntad del Eterno, personas que saben lo que hay que hacer, pero son personas que se cansaron, son personas que abandonaron el camino, que se cansaron de ser fieles, que se cansaron de ser obedientes, que se cansaron de escuchar la voluntad del Eterno y que terminan apartándose. No, el mayordomo fiel no hace eso de ninguna manera. El mayordomo fiel sabe realmente quién es Yeshua, conoce la tarea y la obra de Yeshua. El mayordomo fiel sabe y entiende que Su Majestad Yeshua es alguien que divide, alguien que es controversial, alguien que pone al mundo de cabeza, alguien que ha sido capaz de marcar una diferencia y de marcar una era, de tal modo que aún los tiempos han sido separados en antes de Yeshua y después de Yeshua. El mayordomo fiel sabe de qué es capaz su Señor y sabe acerca de toda la obra de Yeshua. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esto es lo que el mayordomo fiel sabe y entiende acerca de la obra de Yeshua. Que aún el núcleo que es la familia, la base de la sociedad, aún las familias se dividirán por causa del nombre de Yeshua, por causa de la fe en Yeshua. Y el mayordomo fiel sabe y entiende esto, y sabe que puede llegar un momento en su vida en que incluso tendrá que tomar decisiones muy serias de separarse de su propia familia para poder ser fiel a Yeshua, pues escrito está: aquel que ama más a su padre y a su madre no es digno de mí, dijo nuestro Santo Maestro. El mayordomo fiel entonces sabe que su compromiso máximo es con el Creador del universo y es con el Redentor, con nuestro Redentor Yeshua. Y si para ser fiel al Eterno tenemos que dividirnos o separarnos de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro hijo, de nuestra hija, de quien sea, pues sin pensarlo tendremos que hacerlo. Por supuesto, estas palabras Yeshua las está hablando otra vez en el contexto de los tiempos finales, en el contexto de los tiempos difíciles que vienen para los habitantes de todo el mundo. La situación ya está bastante tensa en todo el mundo y ahora mismo hay mucha división entre la gente y mucha división entre las familias, y no necesariamente por temas que tienen que ver con la fe. Eso usted y yo lo sabemos. Hay temas que están dividiendo a las familias hoy en día y que tienen que ver más con un tema de salud, pero quizás tengamos que preguntarnos si no era de eso de lo que Yeshua estaba advirtiendo cuando él decía estas cosas. Verso 54. Decía también a las multitudes: cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís: viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: va a hacer calor, y así pasa. Hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él,
no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Y aquí es en donde termina este capítulo número 12 de Lucas y terminamos con las respuestas de quién es el mayordomo fiel. El mayordomo fiel entonces es aquel que tiene una conciencia plena de que debe prepararse para su encuentro con el Señor y que entiende que parte de esa preparación para el encuentro con el Señor es tratar de estar en paz con su prójimo, poner sus asuntos en orden. Cuando una persona sabe con certeza que va a morir, digo, todos lo sabemos, ¿no? Todos sabemos con certeza que un día tenemos que morir, pero me refiero que cuando una persona, digamos, está desahuciada, que los médicos le dicen, mire, usted pues ya tiene esta enfermedad y usted tiene, no sé, 3 meses de vida, 6 meses, pronto usted va a morir, pues el sentido común le dice a las personas que tienen que poner en orden sus asuntos. Y cuando la gente recibe este tipo de noticias, pues tratan realmente de hacer lo que pueden para arreglar sus pendientes. Algunos pues hablan con su familia, buscan personas con los que habían estado distanciados, buscan reconciliarse, etc. Bueno, acá lo que dice nuestro Santo Maestro es que tomemos conciencia que cuando se acerca el día de su regreso y cuando estamos viendo todas las cosas que nosotros estamos viendo hoy, todas estas señales son un llamado a prepararnos en serio, a poner orden en serio en nuestra vida. Él dio esta enseñanza de que te pongas de acuerdo con tu adversario. Y si no lo haces, corres el riesgo de ser echado a la cárcel y de quedarte ahí hasta que no pagues todo lo que debes. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que debemos de estar preparados, que debemos tomar muy en serio el poner orden en nuestra vida, en nuestra relación con el Eterno, porque el tiempo de hacerlo pues ya se está acabando, ya queda muy poco, y si no lo aprovechamos bien, como dice la Escritura y nos exhorta a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, pues podemos de verdad arrepentirnos muy seriamente. Y cuando digo arrepentirnos, lo digo en el sentido humano, porque el humano habla de arrepentimiento de una manera muy distinta a como Dios lo habla. El arrepentimiento, según Dios, es verdaderamente regresar al punto del error y corregir el error, hacer lo correcto. Y el arrepentimiento, según el hombre, pues solamente es sentirte mal o sentir culpa, pero no hacer nada. Y muy probablemente a muchos les va a pasar eso, sentir esa culpa, tener esa sensación de que ¿por qué no lo hice? Pues todas las cosas y señales que hoy pasan nos están llamando al arrepentimiento, es decir, llamando a la corrección, llamando al hacer algo, a no quedarte pasivo, sino realmente corregir los errores y no seguir la corriente de este mundo y no seguir con las prácticas de siempre y no seguir viviendo como si no pasara nada. Recuerda esto, mi hermano, mi hermana, ¿quién es el mayordomo fiel? ¿Te gustaría a ti ser el mayordomo fiel? Yo quiero ser el mayordomo fiel. Y todo creyente en el Dios del cielo y en su bendito Hijo debiera con todo su corazón querer ser el mayordomo fiel. Pero para eso necesitamos nuevamente repasar todas las respuestas que vimos hoy y muchas más que hay en las Sagradas Escrituras
para poder siquiera aspirar a ser ese mayordomo fiel que Yeshua espera que seamos, porque realmente Él quiere y Él espera que nosotros seamos ese mayordomo fiel. Que el Eterno bendiga y prospere su palabra en todos y cada uno de nosotros, y que podamos tener esa convicción profunda de desear con todo nuestro corazón, y no solamente desear, sino trabajar duramente, trabajar fuertemente para lograr ser ese mayordomo fiel que Él espera. Shalom, shalom y bendiciones, mis hermanos. Así concluimos el día de hoy y nos despedimos invitándoles a que siga usted estas transmisiones, que nos ayude a compartir estos videos, estas exposiciones de la palabra, porque el tiempo se está acabando y realmente las personas necesitan conocer acerca de la palabra del Eterno. Nos vamos a despedir, nos vamos a ir.